Dos bestias se vuelven amigas. Este es el tema de la conferencia de hoy. Y la pregunta es, ¿quiénes son estas dos bestias y qué impacto tiene esto sobre nosotros? Bueno, solo podemos comprender acerca de estas bestias si hemos estudiado Daniel 7, donde los atributos de estas bestias se nos explican. Ahora, no estamos hablando de Daniel capítulo 7, porque estamos haciendo un seminario de Apocalipsis. No obstante, hay un video entero acerca de este tema. En Daniel capítulo 7, los atributos del poder de la bestia son dados. Allí está descrito como un cuerno, lo cual también en Daniel es una entidad política o un rey o un reino. Y este poder sería diferente del primero, diferente a todos los otros reyes. Ahora, si usted estudia Daniel 7, verá que los atributos dados allí serán tomados nuevamente en Apocalipsis 13. Entonces, este mismo sistema será descrito en un formato diferente en Apocalipsis capítulo 13. Pero lo interesante acerca de esta entidad política es que es diferente de las otras. Y la razón por qué es diferente es porque es eclesiástica y también es un sistema religioso. Porque su mayor énfasis es la religión. Tiene una disputa con los santos del Altísimo. Y es un poder blasfemio hacia el Altísimo. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, este poder tiene una agenda política y al mismo tiempo tiene una agenda religiosa. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, cambiará los tiempos y cambiará las leyes. Fascinante. Si piensa acerca de ese sistema, y ese sistema se puede solo aplicar a una institución, y esta es Roma. Ninguna otra institución cubre cada aspecto específico del poder del pequeño cuerno, aparte de Roma. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles ahora. Este poder ha cambiado los tiempos y ha cambiado las leyes de Dios y los tiempos de Dios. Regresaremos a eso más adelante. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Encontramos esta profecía en Apocalipsis capítulo 11, donde este poder tendría poder para controlar eventos por estos 3 años y medio proféticos, que son las 1260 días proféticos o los 1260 años literales. Ahora, la bestia de Apocalipsis 13 es una conglomeración de lo que tuvimos en Daniel capítulo 7. Hay varios aspectos que caracterizan a este animal. Tiene la cabeza de un león, la boca de un león. Ahora, el león representaba a Babilonia en Daniel capítulo 7. Luego tiene los pies de un oso, y el oso representaba a Medo-Persia.
Y luego tiene el cuerpo de este leopardo, y el leopardo representaba a Grecia, en Daniel capítulo 7. Y luego tiene los 10 cuernos y estas 7 cabezas. Estos 10 cuernos representan los 10 reinos que tenemos en términos de las criaturas en Daniel capítulo 7. Y también los dedos de los pies de la estatua en Daniel capítulo 2. Así que esta bestia es una conglomeración que agrupa en sus componentes, o filosofía si desea, de Medo-Persia, Roma y Babilonia. Y habla con la boca de un león. Entonces habla el lenguaje babilónico. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia. El mar son naciones, gente, multitudes. Las aguas que viste, entonces sale de entre las naciones. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Allí tienen la conexión con Daniel capítulo 7. Este poder blasfemo que está en contra del Altísimo sale de entre las naciones, y en Daniel capítulo 7 vemos que sale en Roma y en el Imperio Romano, y particularmente del Imperio Occidental de Roma, y esta influencia sería esparcida a través del mundo entero. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y por eso esta bestia contiene a Grecia, contiene la filosofía griega si desea, y la iglesia romana ciertamente tiene la filosofía de los griegos en ella, porque apoyan a Aristóteles y todos estos grandes filósofos y Orígenes y todos los eruditos griegos que surgieron más tarde en el Imperio Romano son también representados. Sus pies eran como de oso. ¿Contiene Roma la filosofía de los medo-persas? Absolutamente sí. El mitraísmo es el impulso principal de la religión. Hasta tiene la corona triple que viene de Medo-Persa. Y su boca como boca de león. Esta es la religión babilónica de Isis y Osiris, de Baal y Astoret. ¿Están todas estas religiones incluidas en esta representación? La respuesta es sí. Si vamos a Babilonia, el león era un símbolo babilónico. Pero la triste historia es que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 1 y 2. Nos cuenta la triste historia de que hay detrás de este poder el dragón, y el dragón no es nadie menos que el diablo mismo. Apocalipsis capítulos 12, 9 identifica al dragón como a Satanás. Pero Satanás trabaja por medio de agencias humanas. En Apocalipsis 12, el dragón, obrando por medio de la Roma pagana, trató de destruir a Jesús. Fue un oficial romano que trató de matar al bebé Jesús, un gobernador que ordenó a Jesús, un ejecutador que lo crucificó, y un emblema selló su tumba, y una guardia cuidó su tumba. Entonces allí está el aspecto romano. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias. Entonces esta entidad político-religiosa blasfemaría contra Dios. Y le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí hay un periodo de 42 meses, 42 por 30 días proféticos, son 1260 días. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre. Esto representa el carácter de Dios, de su tabernáculo. Esto representa el servicio del santuario, y el santuario nos explica el camino de la salvación. Es decir, este poder impide que las personas lleguen al poder salvador de Jesucristo. ¿Hizo este poder eso? Sí, ella ha sustituido con los santos, con María y con toda clase de intermediarios, hasta con la iglesia misma y con sus delegados, para que ellos medien a favor del hombre. Y dice el texto, y de los que habitan en el cielo. Así que el texto nos dice que ellos blasfeman al mismo Dios del cielo. Apocalipsis 13, 5 a 6. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Así que haría esto abiertamente
públicamente por 42 meses proféticos. 42 meses, 42 por 30 es igual a 1260 días, un día por un año, día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Esto nos lleva a la misma historia que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, donde el Papa Vigilio ascendió a la silla papal el 538 después de Cristo, bajo la protección de Belisario. Eso es historia, así que aquí tenemos la fecha del comienzo, donde el papado empezó a ejercer el poder, comenzando con el decreto de Justiniano, el emperador, que había promulgado, dándole el poder para corregir a todo herético, es decir, para corregir a aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. Entonces, la supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó en el año 538 después de Cristo y luego entró en efecto con el decreto del emperador, como dije, donde se lo hizo el corrector de los herejes. Entonces, Roma hoy en día todavía alega ser la única institución que puede determinar lo que debemos creer, porque el papado clama infalibilidad y no puede cometer errores en asuntos doctrinales. La Banca, profesor de historia en la Universidad de Roma, dice: a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, dio su poder al pontífice. Esto está basado en las supuestas cartas de Constantino, las cuales son falsificaciones y han sido comprobadas como tales. Pero, sin embargo, esa es la historia. La transferencia de la residencia del emperador a Constantinopla fue un golpe triste para el prestigio de Roma, y en ese tiempo uno pudiera haber predicho una declinación rápida. Pero el desarrollo de la Iglesia y el crecimiento de la autoridad del obispo de Roma, o el Papa, le dio una renovación y la hizo nuevamente capital, esta vez la capital religiosa del mundo civilizado. Esta cita viene de la historia romana del Abad en inglés. Estos son los hechos. La Biblia dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es una declaración profética. ¿Cuánta parte del mundo controlará este sistema? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces el poder le fue dado sobre los santos durante el periodo de los 1260 años, y este poder controlaría al mundo entero. La historia de Stanley dice: los papas llenaron el lugar de los emperadores vacantes en Roma, heredando su poder, prestigio y títulos de paganismo. Constantino dejó todo al obispo de Roma, lo cual no es verdad, pero bueno, sin embargo, el papado es solamente el fantasma del imperio romano difunto que está sentado, coronado sobre su tumba. Entonces tenemos un emperador, hasta tiene el título de Pontifex Maximus, título que pertenece al emperador romano. Así que en efecto el papa es el emperador de Roma hoy. ¿Ha perseguido a la Iglesia? Western Watchman, Fuente Católica. Sí, no niega que la haya perseguido, que haya usado penalidades severas hasta la muerte y que tuvo al Estado ejecutando estas penalidades. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que hay una herida mortal. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué dice? Algunos de la tierra se maravillaron en pos de la bestia. No dice eso. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, esta declaración aquí es muy interesante. Vi una de sus cabezas como si fuese herida de muerte. Algunas traducciones dicen: pareciera tener una herida mortal. ¿Hay diferencia entre parece o como si fuera y que tenía una herida mortal? ¿Sí o no? Sí. Entonces parecía tener una herida mortal, pero quizás eso era un engaño. Quizás solo copió a Jesucristo. Porque si este es el anticristo, el que está en el lugar de Jesucristo, sigue el mismo patrón. Este sistema se ha puesto a sí mismo como al mediador. Este sistema perdona pecados. Este sistema te da una nueva oportunidad de vida, abre la puerta del cielo o del infierno. Y este sistema
también recibe una herida y es resucitado. Entonces el sistema es una falsificación de Cristo, por así decirlo, pero parece tener una herida mortal. Entonces ese es el periodo de los años, de los 1260 años, del 538 hasta el 1798. Una de las cabezas parece tener una herida mortal. Entonces en este periodo de tiempo parece morir, pero realmente no muere, sino que va clandestino. Pero como bestia, el sistema muere porque pierde su poder político, y luego ese poder político se le devolverá y habrá una resurrección de esta bestia. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Así que en el 1798, recuerden, el general Berthier hizo su entrada a Roma y suprimió el gobierno papal. Napoleón, con su ejército masón, por así decir, estableció un gobierno secular. Así se nos dice en la Enciclopedia Británica. Claro, bueno, sin mis comentarios sobre los masones. Berthier entró a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó la República, cumpliendo esta profecía al pie de la letra. La mitad de Europa creyó que el veto de Napoleón iba a ser obedecido y que con el Papa, el papado estaba muerto. El papado moderno, reverendo Joseph Recap, y es como si estuviera citando la Biblia. Así que exactamente 1260 días y el asesinato de un francés en Roma en el 1798 dio a los franceses la excusa para invadir a Roma, y nos dice la fuente de Church History, la historia de la Iglesia, y llevaron al Papa en exilio y la bestia recibió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como si estuviera herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, seguramente esto no es posible. No todos van a seguir el catolicismo, o si lo harán. Se nos dice en Apocalipsis 13:3, esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Recuerda el artículo del diario de San Francisco Chronicle, donde dice el Vaticano estaba en paz con Italia y las dedicatorias por ambos lados eran muy cordiales de ambas partes y la herida fue sanada entre los dos. Apocalipsis 13:7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso da miedo. Roma controlará el mundo entero. Eso es lo que dice. Entonces, un poder religioso universal controlando a las conciencias del mundo entero. Esa es la promesa. Y adoraron al dragón. Así que si usted sigue este sistema sin querer, usted está de hecho adorando al dragón, el cual dio poder a la bestia. Porque este es un engaño. Jesucristo ha sido reemplazado por este sistema de anticristos, es decir, un sistema que se pone en lugar de Jesucristo, y dice el texto, y todos los habitantes adoraron a la bestia. Así que la bestia recibe también homenaje. Y tenemos una relación entre estos dos poderes que está en paralelo con la relación de Dios Padre, Dios Hijo. Y el texto nos dice, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así que si usted se opone, se lo va a exterminar con guerra, probablemente. Y él abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Ya hemos discutido sobre esto. Ese es el ministerio de Cristo. Y a los que habitan en el cielo, Dios mismo es blasfemado, Jesús es removido en las escrituras de ellos. Le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Este verso en español es de la Reina Valera Antigua, Apocalipsis 13:4-8. Entonces, ¿usted no cree que es importante que los católicos romanos deberían de saber esto? Que si ellos están en ese sistema e intencionalmente cooperan con ese sistema, en realidad están adorando al dragón. Yo me quedé, entre comillas, muy alegre cuando me enteré de esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Así que si usted obedece a ese sistema, bueno, entonces usted es parte de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré en mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quiere la adoración. Así que si adoramos al sistema, estamos en realidad adorando al dragón.
El Papa ha sido el hombre del año y creo que los profetas han visto hacia el final de los tiempos. Billy Graham dijo, él pasará en la historia como el más grande de los papas modernos. Fascinante. Él realmente tiene una voluntad y una determinación para ayudar a la humanidad por medio de la espiritualidad. Bueno, quizá eso debería ser corregido y decir espiritualismo. Eso es maravilloso, es bueno. Yo sé cuán difícil es para los líderes en estos asuntos. Así lo dijo el Dalai Lama. Ahora, ¿qué hay sobre el asunto de blasfemia? Apocalipsis 13:6. Abrió su boca para blasfemar contra Dios. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir hablar palabras contra el Altísimo? Hay dos definiciones en la Biblia. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que si usted dice, yo soy Dios, eso es blasfemia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según Tesalonicenses 2:4, describiendo el poder del anticristo, diciendo que es Dios y tomando el lugar de Dios. Él dará el perdón de los pecados, Él hará esas cosas y otras cosas. Así que la Biblia define blasfemia como el asumir cualquier derecho o poder que pertenece solo a Dios. Ahora, veamos las declaraciones papales. El diccionario eclesiástico de Ferrari en inglés. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que él no es un simple hombre, pero es como si fuera Dios y el vicario de Dios. Entonces hay una declaración papal donde el papado alega ser Dios, así como el emperador romano alegaba ser Dios. Así que es lo mismo que él dice. El Papa Leo dijo, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Aquí hay otra definición de blasfemia, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Así que si usted dice que puede perdonar pecados, eso es blasfemia. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nos dice 1 Timoteo 2:5. Aquí viene otro sistema. Y el Papa dice en la autoridad de los concilios, todos los nombres que en las Escrituras son aplicados a Cristo, por virtud de la cual está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. Entonces el papado toma el lugar de Jesucristo. Y ellos alegan, Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos, los sacerdotes, rehúsen o den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Increíble. Dignidades y funciones del sacerdote en inglés, volumen 12, página 27. Así que el sacerdote es más elevado que Dios. El sacerdote decidirá si eres perdonado o no, y Dios no tiene opción sino que de obedecer a su sacerdote. ¿No es esto muy triste? Aquí tenemos una arrogancia de la orden más elevada. Aquí hay otra declaración. El pobre pecador se arrodilla a los pies de su confesor. Él sabe que no está hablando a un hombre ordinario, pero a otro Cristo. Él escucha las palabras, yo absuelvo tus pecados, y la carga horrible de los pecados cae de su alma para siempre. Shall I be a priest? Debería ser un sacerdote. Todas estas son declaraciones católico-romanas. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 a 10. Ahora, Daniel nos dijo algo más acerca de ese poder. Nos dijo que cambiaría los tiempos y las leyes. Ahora, ya hemos discutido sobre esto. El papado cambió la ley de Dios, abolió el segundo mandamiento, hizo del cuarto mandamiento ahora el tercer mandamiento, y lo aplicó al domingo en vez del sábado, y luego dividió el 10º mandamiento en dos, para que todavía haya 10 mandamientos. Cambió la ley. Ha cambiado los tiempos. ¿Ha cambiado Roma los tiempos? Absolutamente. ¿Qué tiempos ha cambiado? Casi todo. ¿Qué calendario estamos siguiendo? Estamos guardando el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. ¿Quién era Gregorio? Él era un papa. ¿Por qué Gregorio cambió el calendario? Porque él tenía que cambiar los tiempos. ¿Ve?
Él tenía que cambiar los tiempos. Ahora, hoy es un buen día para hablar acerca de esto, porque hoy es el día, es la fiesta de Ishtar. O lo siento, déjeme reformular esto. Hoy es el día de Pascua. Y la fiesta de Ishtar y la Pascua son dos cosas muy diferentes. Pascua, no existe tal cosa, digamos, Ishtar. Como ve, la Pesaj judía era determinada, la Pascua judía era determinada por las fases de la luna. Y el día de la Pascua era determinado por la nueva luna. Entonces, cuando salía la luna nueva, se empezaban a contar los días. Y la Pascua podía ocurrir en cualquier día, no tenía que ser un viernes, un sábado y un domingo. La Pascua podía ocurrir en cualquier día, dependiendo de la fase de la nueva luna. Pero la fiesta de la diosa Ishtar era en el primer día de la semana. Así que el papado cambió el calendario para que estuviera en línea con la fiesta de Ishtar. Y hoy en día han cambiado la regla del Antiguo Testamento, donde se dice que se tiene que contar los días, y la cambiaron para que la fiesta de Ishtar pueda caer solo en domingo. Solo caer en domingo. Y en el pasado podía caer en cualquier día. Ahora, eso nos está diciendo que ellos se han distanciado del Cordero de la Pascua. Peor aún, si usted por casualidad, porque esto puede pasar, y pasó hace unos años atrás, de hecho, no puedo recordar la fecha exacta, pero cuando el Papa estaba en América, es exactamente cuando ocurrió a propósito. Ocurrió que la fiesta de Pascua y la fiesta de Ishtar coincidieron y eran en el mismo día. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, ellos se asustan, no les gusta eso. Entonces el Papa pospone la Pascua de una semana. Y eso es lo que hicieron. Pospusieron la Pascua por una semana para que no cayera en el día de la Pash o del Pesaj. Porque no se quiere tener nada que ver con el Cordero que murió por nosotros. Se sirve a otro propósito. Ishtar es una fiesta pagana. Entonces él cambió los días festivos. Él cambió los tiempos para que pueda caer en línea con eso. Él cambió el calendario entero para traerlo en línea con las fiestas paganas y él cambió la ley de Dios. Así que si alguno mata a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 a 10. Entonces, en el 1798, el Papa es herido mortalmente. Recibe una herida mortal. Quiere muerto con una espada de la misma manera que él había matado con una espada antes de eso. Y ahora el profeta mira alrededor y tenemos la fecha. 1798. Esta herida mortal ocurre. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si el mar representa personas, multitudes, naciones, lenguas, entonces ¿qué representa la tierra? Un lugar donde no tienen una multitud de personas y naciones y lenguas. Y vi otra bestia, otra entidad política, saliendo de un área del planeta donde no hay personas y multitudes y naciones. Entonces no puede ser Europa, no puede ser Asia, no puede ser los países del Medio Oriente. Aquí viene otra entidad política. Y tenía 2 cuernos como de cordero, entonces tiene los principios como de cordero, pero hablará como un dragón. Eso es interesante. Apocalipsis 13, 11. Ahora, ¿quién es este poder? Bueno, vayamos a los primeros reformadores. Esas personas eran espléndidas. Tengo mucho respeto por estos primeros reformadores. Juan Wesley, en sus notas en Apocalipsis 13, escritos en el 1754, y nos dice, la bestia de los 2 cuernos, él todavía no ha venido, aunque él no puede estar lejos, porque él debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Ahora, todos los reformadores claramente dicen, Roma es el anticristo. Ellos estaban mirándolo. Y ahora ellos dicen, bueno, esta otra bestia no puede estar muy lejos. La pregunta es, ¿qué poder se levanta exactamente en este tiempo en un área donde no hay grandes multitudes de naciones? Hay un solo poder que califica, y este sería los Estados Unidos. Ahora, muchos años atrás, estas imágenes ya eran interpretadas como tales, aunque los Estados Unidos era un poder relativamente insignificante. Démosle un vistazo al levantamiento de los Estados Unidos y veamos si encaja. La Declaración de Independencia fue hecha en el 1776. La independencia fue reconocida por las naciones del mundo en 1783.
En el 1787, una constitución de los Estados Unidos fue formulada. En 1791, la Declaración de Derechos fue añadida. Y en el 1798, el mismo año que Roma recibe una herida mortal, Francia, el poder más grande de Europa en ese tiempo, reconoce la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la misma nación que da al papado la herida mortal, en el mismo año reconoce a los Estados Unidos. Entonces el profeta ve que la primera bestia recibe una herida mortal y después sigue mirando y ve a otra bestia subir exactamente a tiempo en sentido profético. En 1863, la acta de emancipación de la esclavitud, similar a lo que Napoleón hizo en Europa. La torre de Eiffel es un símbolo de la masonería. La estatua de la libertad es un símbolo de la masonería. 1798, una fecha muy importante. Libertad y justicia para todos. Este es el principio como el del Cordero. Pero el dragón, por el poder previo, dijo, sáquenlos del país o ahórquenlos. Entonces así es como el dragón habla. Y de la otra manera es como el Cordero habla. Aquí hay un principio como el Cordero. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el ejercicio libre de este. Jesús dijo lo mismo. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Él no vino para forzarte a hacer decisiones. Puedes escoger aceptarlo o rechazarlo. Pero ninguna prueba religiosa será requerida como calificación para alguna posición o función pública debajo de los Estados Unidos. Este es un principio como de Cordero. Consideramos estas verdades manifiestas que todos los hombres han sido creados iguales y que han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Historia de Oxford sobre las personas americanas, página 223. Principios maravillosos como el del Cordero. Pero esta Constitución tendrá que ser cambiada si se espera una legislación religiosa y hasta una persecución. La Constitución tendrá que irse. A propósito, ¿no hemos movido de un sistema de república a una democracia? Por si acaso, América no era una democracia, era una república. Usted podía escoger, pero hay una gran diferencia entre una república y una democracia, una gran diferencia. Usted sabe, si 10 lobos y un cordero tienen que votar acerca de lo que van a comer de almuerzo, el cordero terminará siendo el almuerzo bajo una democracia. Es 10-1, ¿entienden? Y una república tiene principios totalmente diferentes a una democracia. La Constitución es central en una república y usted no puede eliminarla por votación, pero eso parece haber cambiado. La Biblia dice, Apocalipsis 13:11, hablaba como un dragón. Ahora, el dragón dio a la primera bestia su asiento y su gran autoridad. Y ésta lo usó para hacer ¿qué? Para blasfemar contra Dios y perseguir a los santos. ¿No hizo eso? Exactamente. ¿Usted cree que la segunda bestia podrá comenzar a hacer la misma cosa? ¿Cree que es posible? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si usted se aferra a la palabra de Dios y a lo que los profetas dijeron y obedece los mandamientos de Dios en vez de los mandamientos de los hombres, ¿usted cree que podría mantenerse en problemas aquí con el dragón? ¿Meterse en problemas con el dragón? Así que hablaba como un dragón. ¿Cómo habla un dragón? Preguntémosle a Roma cómo ella hablaba. Ese es el sílabo de Papa Pío IX, dado en 1864. El Estado no tiene el derecho de dejar al hombre libre de adoptar cualquier religión que él estimara verdadera. Bien, ese era el lenguaje del dragón. La Iglesia tiene el derecho de requerir que la religión católica sea la religión del Estado, excluyendo todas las otras. Malditos sean aquellos que declaran la libertad de conciencia y de adoración y los que opinen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Ese es el lenguaje del dragón, bien claro. La Iglesia católica debe exigir el derecho de la libertad solo para sí misma. Esa es la declaración católica. El creyente católico debe manejar su voto con el fin de asegurar la ascendencia, la predominancia católica en este país. Mundo Católico, julio de 1870. Ese es el lenguaje del dragón. Pero en Apocalipsis 13:12 nos dice el segundo poder ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
Así que hará lo mismo que hizo la primera bestia en el viejo mundo. ¿Y qué pasará entonces? Y hace que la tierra y los que moran en ella, ¿cuánto del mundo es eso? Todos. Hace que adoren a la primera bestia. Ahora, ¿cómo puede forzar usted a alguien a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada? ¿Cómo puede forzar por medio de legislación a alguien a adorar a la primera bestia? La única manera que usted puede hacer eso es por medio de leyes que gobiernan la conciencia. ¿No es correcto? Así que si la primera bestia tiene una regla o reglas y dice, este es el estándar que quiero implementar, y yo mismo digo, un momento, yo no quiero nada que ver con eso, eso es contrario a la ley de Dios. Y este segundo poder viene y dice, si tú no lo haces, nos deshacemos de ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el segundo poder está imponiendo las leyes del primer poder. Y si yo, entonces, obedezco a aquellas leyes, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a la primera bestia porque hizo las leyes. ¿No es correcto? Y entonces estaré en grandes problemas con Dios, porque ¿qué tal si esas leyes son contrarias a la ley de Dios? Entonces tengo que tomar una decisión. Y eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará exactamente eso. También hará grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es eso? Bueno, podría ser un fuego literal. Bueno, yo creo que estamos tratando con un fuego espiritual aquí. Engaña a los moradores de la tierra. Ahora, un fuego literal no es muy engañoso, es muy doloroso. Pero un fuego espiritual, eso podría ser problemático. Así que este segundo poder usará el engaño para hacer esto gracias a los milagros que fueron dados para hacer en presencia de la bestia. Así que si usted ve dentro de la segunda bestia, digamos los Estados Unidos, un poder que envía un espíritu, un fuego, un santo espíritu, pero es un espíritu falso y es un espíritu engañoso y está lleno de milagros y señales y maravillas, bueno, entonces tenemos un problema. Hay una conferencia que vamos a tener que se llama El Fuego Extraño. Cualquier cosa que haga, no se pierda esa conferencia. Les voy a mostrar algo de ese fuego extraño y que usted no va a creer. Que fue dado para hacerlo ante la bestia, diciendo a aquellos moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. ¿Cómo se hace una imagen a algo? ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que parece al original. ¿No es así? Si me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Veo una imagen. Algo que se parece a mí, ¿verdad? No soy yo, es solo una imagen, pero se parece a mí. Ahora, ¿cómo se veía la primera bestia? La primera bestia era un poder religioso que usaba el Estado para imponer sus doctrinas. ¿Es correcto? ¿Qué tal si ahora, qué tal si la segunda bestia se convierte en un poder religioso para usar el Estado para imponer sus doctrinas? Pero esas doctrinas ocurren ser las doctrinas de la primera bestia de Roma y fuerzan al mundo entero a obedecer a Roma. ¿No estaría yo en problemas? Exactamente. Pero eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará leyes y las impondrá así como lo hizo la primera. Y de ese modo creando una imagen, un sistema que es como el de la primera bestia. Y ellos impondrán leyes. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, esta tiene que ser una entidad política muy poderosa para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Usted cree que los Estados Unidos tienen el poder de decir, si tu pequeña nación no me escucha hoy, los vamos a sacar? ¿Sí o no? Creo que sí. Ellos tienen el poder para hacer eso. Y de seguro lo han hecho recientemente. Apocalipsis 13:15. Ahora, ¿no es interesante lo que ya vimos ayer? Que hasta en la arquitectura una imagen es la imagen de la otra. ¿No es fascinante? Así que este edificio fascinante, con todas sus leyes y estatutos,
y ellos son protegidos por la Constitución. Aquí está la primera bestia, aquí está un sacerdote yendo al Vaticano, y ahí hay una guardia suiza representando al Estado, protegiendo a la Iglesia. Y aquí tenemos el Papa con todas las banderas de las naciones alrededor de él. ¿Es posible que las naciones del mundo se reunirán alrededor de él? ¿Cómo el Papa cambiará el mundo? Esquire Magazine, un periódico, ciertamente lo hará. Este fue el Papa más carismático de todos los tiempos. Y Ronald Reagan era el que comenzó haciendo un trato que empezó a contravenir la Constitución de los Estados Unidos. Harry Truman trató de hacer esto en 1951 y consiguió tal oposición hasta desde el púlpito de su propio pastor cuando él quiso reconocer al Vaticano que dejó el asunto. Pero Ronald Reagan no hubo problema, él simplemente lo hizo. Incluso el pastor, que era bautista del mismo presidente en Washington, denunció la idea del púlpito cuando el presidente Truman lo hizo. Aquí hay un cuadro con una seña masónica. ¿Se recuerdan del dedo en la boca? ¿Qué significaba? Esa es la señal de Horus. Silencio, secreto. Las manos cruzadas significan algo. Solo el presidente Ronald Reagan y el Papa estuvieron presentes en la librería del Vaticano en ese día. Uno de los primeros objetivos como presidente, Reagan dice, era de reconocer al Vaticano como un Estado y de hacerlo un aliado. Eso es contrario a la Constitución americana. Ambos recibieron una pequeña herida y vivieron. Eso no es significante, es solo interesante. Solo interesante. Es como que la imagen está siguiendo a la bestia. El triunfo de Juan Pablo. Aquí tenemos otra foto con señas. Tenemos a Gorbachev y el papado juntos, intercambiando algunos regalos. El partido se acaba, el comunismo había servido su propósito y se podía ir. Y el hombre ya estaba sin un país. Este fue una buena broma en una revista de Sudáfrica, el huevo representando al comunismo, y dicen, Afrikaans, no hay nada aquí, ¿ve? Era una provocación para hacer creer a la gente una cosa u otra cosa. Y luego, finalmente, ¿quién obtendría el reconocimiento por la caída del comunismo? Si el comunismo había sido organizado para subyugar a la Iglesia ortodoxa y para eliminar el pensamiento protestante en el este de Alemania, lo cual ciertamente se hizo, una vez que se hubiera logrado eso, el comunismo podía irse y ser disipado. ¿Y quién obtendría el reconocimiento por eso? El Papa obtendría el reconocimiento por eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque María ya había supuestamente dicho en Fátima que el Papa consagraría a todo el mundo al corazón de María Inmaculada y Rusia será convertida. Eso era fácil de decir porque los bolcheviques habían tomado el poder en 1917, el mismo año cuando esa declaración fue hecha. Ellos sabían que lo tenían todo bajo control. No era tan difícil. Los 3 secretos no son tan difíciles de cumplirse tampoco. El primero era una visión del infierno, el cual no tiene sentido. El segundo era Rusia será consagrado y ellos habían tomado el poder de todos modos. Y el tercero era que un papa futuro recibiría un ataque contra su vida. Un ataque futuro contra su vida, pero sobreviviría y publicaría los eventos finales. Ahora, si usted sabe la historia por adelanto, porque usted está creando la historia, eso no es problema. Ahora, ¿recibió el papado honores por eso? Bien, preguntemos a los presidentes de Estados Unidos si eso fue así. Esta es la visita papal a los Estados Unidos, San Luis. Preguntemos al presidente de ese entonces, Bill Clinton, que nos diga lo que piensa. 2.400 de sus fieles están aquí para recibirlo. Él está saludando a la multitud. El arzobispo Regali está al lado del Papa mientras le da la mano a la primera dama. Te honramos por ayudarnos a dirigir una revolución de valores en espíritu en Europa Central y en la antigua Unión Soviética, liberando a millones para vivir por conciencia y no por coacción, y liberar a todos nosotros del temor constante de una guerra nuclear. Vuestra Santidad, de parte de todos nosotros reunidos aquí hoy y de parte de todas las personas de nuestra querida nación, le damos el bienvenido a América.
Damas y caballeros, Su Santidad el Papa Juan Pablo II y el vicepresidente de los Estados Unidos y el arzobispo. Entonces, ¿quién recibió el honor de haber acabado con la Unión Soviética? El Papa. Te honramos por haber librado a millones. Un cumplimiento de la profecía muy interesante. Herman Melville, América ha sido establecida por personas de todas las naciones. Todas las naciones pueden clamar la suya. No somos una tribu limitada de hombres, no. Nuestra sangre es como el río del Amazonas, compuesta de miles de corrientes nobles, todas juntándose en una. No somos una nación, más bien un mundo. Y toda la tierra se maravilló por la bestia. Ahora, eso significa cada país. ¿Recuerda la pregunta que tuvimos al principio? ¿Usted cree que es posible que cada país sea sujeto a él? Papa Juan Pablo, superestrella. Ahora esta iglesia, la iglesia romana, alega ser la madre de todas las iglesias. Aquí lo dice, Mater Ecclesia, la madre de todas las iglesias. Todavía tiene que ser cerrada la división más importante de todas. Entre los 350 millones protestantes a nivel mundial, esa figura ha cambiado, y cerca de 800 millones de católicos, esa figura ha cambiado a 1.2 billones ahora. Hoy, sin embargo, se están enterrando las hachas. Así que no solo en la esfera política debe ganar predominancia, sino también en la esfera religiosa. Y eso tomará toda una conferencia de por sí. Ahora, religiosamente, todas las religiones deben venir juntas y estar sujetas a este sistema. Roma dijo, este es el Papa Juan Pablo II, esta es una de sus propias revistas católicas, Southern Cross, la Cruz del Sur, en 1995, dijo, para lograr unidad, todas las iglesias deben aceptar la autoridad papal. Les tengo noticias que eso no solo incluye a las iglesias cristianas, eso incluye a todas las religiones del mundo entero. Y luego estrechan manos sobre el océano. Ramsey y el papado hacen un trato y la unidad cristiana empieza a existir. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. Así que el segundo poder ahora usaría la religión como punto de entrada para unir al mundo bajo un sistema. Pregunta, ¿en los últimos años se ha convertido la religión en un tema en este planeta, sí o no? Sí. ¿Y qué religiones están representando la tesis y el antítesis? De un lado, la cultura judeocristiana se pone en contra de la cultura islámica, y de ese conflicto se tiene que lograr un síntesis. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Apocalipsis 13:14. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Usará alguna forma de fervor religioso supuestamente por el Espíritu Santo, porque fuego bajó, que era el Espíritu Santo derramándose sobre las personas? ¿Traerá el fervor religioso un enfrentamiento? ¿Usted cree que eso sea posible? Increíble. Yo creo que nunca ha sido tan posible como hoy en día. La Biblia creo que es absolutamente exacta. La Biblia nos dice que los Estados Unidos de América, los cuales se levantarían exactamente en el tiempo exacto, cambiarán su manera de ser y actuar de como cordero y a tener principios como de dragón, y se convertirá en un poder perseguidor, así como lo era la vieja Roma, y que todo el mundo seguirá a esta bestia.